Bueno, me presento, mi nombre es Patricio Ormazal, dermatólogo del Hospital Base de Valdivia, actualmente a cargo de la teledermatología en la región de Aysén. Soy además docente asociado al Instituto de Especialidades de la Universidad Austral y vamos a hablar sobre trastornos de pigmentación, dejando en este caso excluido el vitiligo y el melasma que van a ser tratados en otras clases. Vamos a hablar primero sobre generalidades de cómo se logra el pigmento, también sobre las lesiones hiperpigmentadas y posteriormente sobre lesiones hipopigmentadas. Entonces, para hablar un poco sobre la producción del pigmento, tenemos claro de que la piel se divide en tres capas, ¿cierto? Epidermis, dermis y hipodermis, y los principales factores se encuentran tanto en la epidermis como en la dermis, siendo la célula especializada más importante el melanocito, ¿ya? Tenemos claro que el melanocito no es la célula más prevalente en la membrana basal, de hecho, una de cada 10 corresponde a un melanocito, sin embargo, se relaciona con más de 30 queratinocitos cada una de estas células a través de sus dendritas. Otros elementos que colaboran con la pigmentación de la piel son los carotenos, ya que dan una coloración más amarillenta, anaranjada, y la hemoglobina, dependiendo, obviamente, si esta está oxidada o reducida, ¿ya? Pero que se encuentra en la zona más dérmica, más profunda. ¿Qué es el melanocito? Es una célula especializada de la epidermis que su función primaria es sintetizar y transferir melanina a los queratinocitos adyacentes. Esto lo hace a través de unos organelos llamados melanosomas. Y la coloración en sí, como vamos a ver más adelante, no está dada por la cantidad de melanocitos, sino más bien por la maduración que tienen estos melanosomas. Ahora, estos melanocitos migran desde la cresta neural en etapa embrionaria, por lo tanto provienen del ectodermo. Otros lugares donde encontramos melanocitos son en el iris y el coroides, en el caso del ojo, el leptomeninge, en la cóclea, el oído interno, en epidermis y folículo piloso, lo que explica, sobre todo en algunos trastornos digamos, relacionados con eh, de tipo congénito, que muchas veces están relacionados con sordera y con alteraciones de la agudeza visual. Entonces, dentro de la unidad melanopidérmica, que en el fondo es la relación entre el melanocito y el queratinocito, podemos encontrar a 36 queratinocitos relacionados y los cuales se va distribuyendo esta melanina, que finalmente va a cumplir la función de proteger de la exposición UV las posibles mutaciones que se pueden dar a raíz de la constante radiación que se afecta a nuestra piel. Entonces, tenemos que la melanización se da en varios estadios. En las pieles oscuras, la pigmentación está dada principalmente en estadio 4 y tienden a tener tamaños mayores a 0,5 a 0,8 micrones. Y el número de células también es mayor. Dentro de las discromías podemos hablar entonces de hiperpigmentación, hipopigmentación y acromía, que es la ausencia total de pigmento. Para hablar de lesiones hiperpigmentadas, lo mejor es separarlas en lesiones de pigmento azulado, pigmento café, si estas son congénitas o adquiridas, y a su vez localizadas o difusas. Obviamente no vamos a tratar todas, pero sí las más prevalentes. Y lejos, dentro de las manchas azules, tenemos la mancha mongólica, la más prevalente, la cual sobre todo en la población amerindia es más frecuente, siendo en los caucásicos alrededor del 10% de los niños portadores de estas manchas dérmicas congénitas. En general son localizadas en la zona lumbar, de bordes irregulares, y va desapareciendo hasta más o menos los 5 o 6 años en algunos casos, y solo el 3% se mantienen todavía la mancha en la adultez. Lo importante, bueno, como habíamos hablado, circunscrita, de bordes irregulares, ¿cierto? El color es azul o gris pizarra, pero en estos casos, cuando la extensión es mayor a 20 centímetros, el compromiso proximal de extremidades de la zona cervical, hay que descartar algunas enfermedades de depósito, como la mucopolisacaridosis o la gangliosidosis de tipo 1. El neudeota, como también el neodeíto que vamos a ver más adelante, es más frecuente en población asiática. A diferencia del anterior, en sexo femenino, no todos son congénitos, y aquí principalmente se da en relación a la inervación del nervio trigémino. Y la lesión, como vamos a ver más adelante, son múltiples máculas que se van confluyendo formando esta mancha.
el 90% es unilateral, siendo solamente un 10% bilateral. Y existe la posibilidad de transformación maligna, sobre todo cuando hay compromiso de la parte ocular. El neo de Ota, entonces, vemos que generalmente está relacionado en la zona periorbitaria y temporal, y hay confluencia de estas máculas y dan esta coloración negro-azulado. El 75% compromete mucosas, ¿cierto? Y en el caso del neo de Ito, también más frecuente en sexo femenino, como hemos conversado, se da en relación a la inervación del nervio supraclavicular, comprometiendo también la zona de vida o escapular. Y las características son más bien similares. Y tenemos otro ejemplo. Entonces, en relación a las patologías de coloración azulado, sería importante destacar dentro de las adquiridas la hiperpigmentación por droga, ¿ya? Esto se da entre el 10 al 20% de las hiperpigmentaciones adquiridas y puede ser tanto generalizada o localizada. Las drogas más frecuentes pueden ser los antimaláricos, antineoplásicos, antibióticos, y en general son de curso prolongado y suelen resolverse tras suspender el agente causal. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de intoxicación por sales de plata, donde se va depositando en forma lenta, digamos, en conjuntivas, piel y otros órganos, dando esta coloración gris azulado. Otro fármaco de uso más bien prevalente es la clorpromazina, que puede dar en un estadio crónico hasta color grisáceo azulado, sobre todo en zonas fotoexpuestas. Aquí, por dar un ejemplo, una lista grande de drogas, desde antibióticos, tratamientos tópicos, antineoplásicos, etcétera, que pueden dar coloración ya sea focal o difusa, dando mayor pigmentación. Ahora, dentro de las manchas café, vamos a hablar de algunas congénitas. La más frecuente es la mancha café con leche, que se puede ver incluso en el 10 al 20% de la población normal. Se da principalmente en glúteos cuando son congénitas y en tronco cuando van apareciendo en la infancia o en la adultez. La característica principal de estas manchas es que son manchas de color uniforme, de bordes definidos, irregulares, y que en general miden menos de 0,5 centímetros en los niños y menos de 1,5 en los adultos. Cuando tenemos 5 más lesiones en la infancia, cuando tenemos lesiones mayores de tamaño, tenemos que descartar algunos, eh, algunas enfermedades, como por ejemplo la neurofibromatosis, ¿ya? Siendo la más frecuente la tipo 1. Entonces, que tenemos son manchas café claro, uniformes, principalmente en tronco, ovaladas en su mayoría, pueden ser circulares, bordes irregulares, ¿cierto? Y aquí, en el caso de la neurofibromatosis, van a ir apareciendo también otros signos, por ejemplo, signos de Crowe, que son pseudofelies que aparecen en las zonas axilares, que aparecen alrededor de los 3 años, los neurofibromas, que aparecen en general los neurofibromas clásicos, con este signo del botón, en la adolescencia, y los nódulos de Lich. También hay alteraciones de los huesos largos y otros tumores a nivel del glioma. Entonces, también tenemos como léntigos simples o juveniles. Generalmente son lesiones maculares de recién nacido, de pequeño tamaño, de pigmento regular también, que pueden darse en cualquier parte del cuerpo, pueden comprometer mucosas, palmas y plantas, y que también pueden estar asociadas, y ven por ejemplo mucosas, algunos con bordes poco definidos, algunos síndromes lentiginosos, ¿ya? Por ejemplo, el síndrome de Poët-Segers, donde también hay asociación con amartomas múltiples, donde se observan en forma clásica estos léntigos acrales y léntigos mucosos. También tenemos el seroderma pigmentoso, ¿ya? Que es una dermopatía autosómica recesiva, afortunadamente, en la cual eh, existe una mutación que hace que en el fondo la piel sea lábil a la radiación UV, al punto que niños menores de 10 años, 50%, ya han tenido por lo menos un cáncer de piel, ya sea de melanoma o no melanoma. Y aquí el daño clínico es severo y se producen mutaciones que finalmente llevan a la muerte del paciente con y la verdad es que la sobrevida rara vez es mayor de 20, 25 años. Los Neudespilus son una combinación entre, podríamos decir, una mancha café con leche y con léntigo, ¿ya? Es un neolentiginoso moteado,
en general son bien vistosos, de predominio en tronco, no hay predilección por género o raza, y tienden a ser benignos en su gran mayoría. ¿Ya? Hay muy pocos reportes de malignidad. Y se ven estos bordes irregulares, ¿cierto? Como les decía, un fondo más pigmentado, pero con estos léntigos más oscuros. Tenemos las efélides o pecas, que es algo frecuente, sobre todo en población caucásica, fototipos claros, y que se da principalmente en fotos en zonas fotoexpuestas, son de pequeño tamaño, entre 1 o 3 milímetros, y que tienen directa relación su coloración con la fotoexposición. Pueden ser confluentes, generalmente en la zona centrofacial. Otra cosa importante es la hiperpigmentación poinflamatoria, o sea, cualquier lesión que comprometa en cierta forma la membrana basal o capas inferiores puede producir pérdida de la pigmentación o, en su efecto, hiperpigmentación, que esto está relacionado con el proceso inflamatorio que se está produciendo. Se pueden producir máculas asimétricas, café, generalmente son bordes irregulares, ¿ya? Y estas la verdad que son de difícil resolución, puede ser de meses o años dependiendo de la patología. Entonces aquí vemos, por ejemplo, algunas secuelas por acné, en el caso de la chica a la derecha, lo mismo arriba. Abajo también tenemos ejemplos de prurigos insectarios. Aquí hay una lesión de pigmentación por una reacción fija a medicamento, la última de abajo, un pénfigo en la número A, ¿ya? O sea, muchas lesiones, la verdad, que pueden dejar secuelas pigmentarias. Y una patología que la verdad que como dermatólogo nos cuesta el manejo es el eritema discrónico pertans, ¿ya? La dermatosis cenicienta también llamada, que son máculas redondeadas que van siendo confluentes de predominio en la zona cervical, tórax superior, que fundamentalmente se da en población eh, latinoamericana, fototipos 3-4, y entre la segunda y tercera década de vida. No tiene predilección por sexo, y como decía, se inicia en tronco, cuello, porción proximal de extremidades. Nunca hay compromiso de mucosa, ¿ya? Son asintomáticas en su mayoría y va siendo evolutivo. Entonces se ve esta mancha café grisácea, irregular, y que en algunos casos se refiere al inicio puede haber un borde eritematoso. Dentro de enfermedades sistémicas es importante la enfermedad de Addison, ¿ya? Que da una coloración hiperpigmentada en forma difusa, más frecuente en la cuarta década de vida, sexo femenino, y que se da principalmente en las zonas fotoexpuestas, en áreas de trauma, pliegues, palma de la mano, areola, axila, que además se da con hiperpigmentación del pelo, ¿cierto? Y con pérdida de pelo axilar y púbico, sobre todo en el caso de las mujeres. Se ven también lesiones lentiginosas, como pueden ver ahí en la mucosa, pigmentación acral, como vemos en los dedos. El líquen plano pigmentoso, aquí también se dan fototipos más bien oscuros en población latinoamericana, pero gente más joven, se dan en áreas fotoexpuestas, van siendo lesiones confluentes, algunas incluso algo papulares, y tienen, digamos, una evolución tortuosa, ¿ya? Con momentos donde hay exacerbaciones y remisiones. Generalmente es asintomática, refiere un poco prurito. En cuanto a las lesiones de tipo adquirida, la verdad es que vamos a pasar rápidamente, pero para un ejemplo tenemos la disqueratosis congénita, que yo me quise agregar más que nada por el componente, por la falla progresiva a nivel de médula ósea, por los linfomas que se producen después de la adolescencia y por los carcinomas espinocelulares en las placas, las leucoplaquias de la lengua, que me parece importante por lo menos sospecharlo. Y se da, digamos, es una patología ligada al X, por lo tanto, casi 100% son pacientes masculinos los asociados a esta patología. También se ve alteraciones unguiales, donde puede llegar al pterigión unguial y con onicolisis, y estas uñas con desgaste esmerilado. Tenemos también la enfermedad de Dublin-Degos, ¿ya? Que la verdad que no hay predilección por raza, que son lesiones maculopapulares, como pequeñas queratosis seborreicas, que van dando un patrón de hiperpigmentación reticulado, sobre todo en las zonas intertriginosas, axila, ingle inicialmente, y después en la zona cervical,
y en la cara. Ahí vemos algunos ejemplos. Ahora vamos a hablar de las lesiones hipopigmentadas o hipocrómicas y las acrómicas, que las podemos dividir también en congénitas y adquiridas, en difusas y localizadas. Una leve mención del albinismo oculocutáneo, es la causa hereditaria más común de hipomelanosis difusa. Hay dos grupos, el albinismo oculocutáneo y el albinismo ocular, y se da por alteraciones pigmentarias, o sea, y las alteraciones pigmentarias se dan tanto en piel, folículos pilosos, en ojo. Esto tiene que ver con alteración de la enzima tirosinasa, que puede estar totalmente inactiva como parcialmente, lo que va dando estas matices, digamos, la coloración de los albinos. Aquí es destacable, digamos, el compromiso a nivel de la agudeza visual de los pacientes. En cuanto al piedaldismo, la prevalencia es rara, ¿ya? Sea en grupos familiares. Aquí el componente es de tipo autosómico dominante y se da principalmente con máculas acrómicas que son frecuentemente en localizaciones bien precisas, por ejemplo en la cara anterior de los brazos, de los muslos, en el tercio medio del abdomen, y con esta poliosis que es un mechón blanco que es bien característico, con además una zona blanquecina de la zona frontal, una mancha blanca enfrente. Y se da también con algunos islotes hiperpigmentados dentro de las mismas manchas acrómicas. Aquí vemos, por ejemplo, el ejemplo a la izquierda, la poliosis, y aquí tenemos padre e hijo con la misma patología. Y un síndrome parecido que el síndrome de Waardenburg, que además da con retraso psicomotor y con compromiso ocular. Aquí la fenilcetonuria, que también es un compromiso a nivel de la tirosina, y que se da también con con estos pelos medio blanquecinos amarillentos, con ojos claros, piel con ausencia total o parcial de pigmento. Tenemos la esclerosis tuberosa, que es la segunda neurodermatosis más frecuente. En mayor prevalencia en hombres, y el 90% se empieza desde el nacimiento, los primeros meses de vida, ¿ya? Aquí, si bien hay otras manifestaciones, pero destacan las manchas hipopigmentadas, hojas de fresno, que pueden ser de 1 milímetro a varios centímetros, generalmente más de 40, en tronco y extremidad, que son de aparición progresiva. Después van apareciendo otras lesiones como los angiofibromas, que son pápulas firmes, lisas, en la zona centrofacial, y después van apareciendo placas, ya sea en la zona frontal y las placas de Zapa en la zona lumbar o glútea. También aparecen estos fibromas periunguales, que son característicos, y lo que habíamos conversado en la placa fibrosa frontal. Después tenemos lesiones localizadas. Tenemos el neo acrómico, que es bastante frecuente, generalmente es congénito, y se da en cualquier parte del cuerpo, especialmente en tronco y extremidades proximales. Puede ser de tipo lineal o segmentario, y hay tres formas: puede ser aislado, que es lejos el más frecuente, segmentarios o sistematizados. Aquí muchas veces cuando son segmentarios van siguiendo estas líneas de Blaschko, que son líneas que establecen la migración de las células de la piel. En este contexto, el neoacrómico, al momento de, aquí vemos por ejemplo un ejemplo, son generalmente de bordes irregulares, ¿ya? Son, tienen ausencia de pigmento, y aquí está haciendo un signo de la diascopía, ahí con un portaobjeto, ¿cierto? Está aplastando. Si hubiese sido por ejemplo un neoanémico, la piel alrededor también se vería más blanca, digamos, por la presión hacia los vasos. Sin embargo, aquí se mantiene la mácula blanca. El neoanémico, en cambio, es un trastorno vascular, ya por hipersensibilidad a catecolamina, y no es un trastorno de pigmentación como tal, pero es un diagnóstico diferencial. Y se da principalmente en el tronco superior, ¿ya? Ahí uno puede, en el fondo, eh, raspar la piel de alrededor, produciendo vasodilatación, y la lesión se mantiene. Los mosaicismos pigmentarios rápidamente son en el fondo líneas celulares de distinto origen genético y que pueden producir, digamos, líneas de Blaschko, por ejemplo, de coloración distinta. Tenemos la hipomelanosis de Ito, que es el tercer síndrome neurocutáneo más frecuente, también llamado incontinencia pigmenti,
y que sean sexo femenino, principalmente 50% desde el nacimiento, tienen estas máculas acrómicas, y que se dan de forma principalmente en tronco y extremidades, respetando palmas y plantas. Entonces ahí se ven bastante bien estas líneas de Blaschko, y la distribución blascoide y la zona dorsal, por ejemplo, en forma de V, y en las extremidades inferiores de tipo lineal. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lesiones hipocrómicas. Bueno, dentro de las acrómicas, perdón, localizadas, vamos a saltarnos el vitiligo. Vamos a hablar brevemente de la Loneus, que es una reacción autoinmune, donde finalmente va, por decirlo así, comiéndose la melanina va habiendo una reacción de destrucción del melanocito de estos neos hasta la desaparición muchas veces de los lunares, produciéndose este halo, ¿ya? También llamado neo de Sutton. Aquí en general ocurre a nivel de tronco, pueden ser varios neos que están eh, haciendo efectos, y la verdad es que cuando esto ocurre en población adulta hay que tener un poquito más de ojo, porque puede, puede estar asociado a un vitiligo o eventualmente a una reacción que puede estar dada, por ejemplo, por un melanoma. O sea, hay signos regresivos de los melanomas que pueden también cursar de forma similar. Brevemente hablar del Kwashiorkor, que afortunadamente no es una patología que vemos nosotros acá, que sean poblaciones con desnutrición proteica importante, con esta piel anaranjada y este pelo blanquecino. Y finalmente vamos a las lesiones hipocrómicas. La pitiasis versicolor es una de las más frecuentes, que es una reacción, digamos, de una levadura, una Malassezia furfur, ¿cierto? Y que va produciendo estas máculas a través de una sustancia que produce el ácido acelaico, que de hecho se usa también como tratamiento para despigmentar. Y esto principalmente afecta al tronco superior, espalda y hombro, produciendo estas máculas hipopigmentadas. Dependiendo del fototipo de la piel, puede ser más rosada, más blanquecina, y que se exacerban en verano, sobre todo porque se pigmenta el resto de la piel circundante, y con estas escamas furfuráceas, ¿ya? Se ven principalmente verde amarillento al exponer la luz de UV. La pitiasis alba, que son manchas o pueden ser máculas, especialmente en la zona facial, sin predicción por género ni color, sea principalmente en niños de tendencia atópica o con dermatitis atópica, pero también sea en población normal. No se tiene clara la etiología. Se considera dentro de los criterios menores ahí de Hanifi y Rafka para dermatitis atópica, y el curso es autolimitado. Entonces vemos estas placas que pueden ser medias rosadas o ovales, generalmente entre 0,5 y 3 centímetros, con estas lesiones como polvorientas, de tipo blanquecino. Y bueno, aquí en este caso hay compromiso cervical, la verdad que es más raro, ¿no? Lo normal es verlo en la zona malar. Hipomelanosis cutátea idiopática, ¿ya? Una población que se ve en población más bien adulta, ¿ya? Que en el fondo expresa fotodaño, principalmente en zonas extensoras, tanto de piernas y brazos, con estas múltiples máculas hipocrómicas, generalmente con una superficie brillante, son de pequeño diámetro, y generalmente los pelos conservan pigmento. Y aquí quise hablar un poco de la micosis fungoide pavimentada, que si bien la micosis fungoide es, digamos, la presentación más típica de linfoma T, ya por decirlo así, eh, la variante hipopimentada es muy frecuente. Sin embargo, podría darse incluso como diagnóstico diferencial de las patologías que previamente conversamos, ¿ya? Aquí sí las placas son bastante más infiltradas, va con un crecimiento progresivo, la extensión es totalmente irregular, ¿ya? Y en estos casos obviamente la biopsia es muy importante. Habíamos hablado algo cuando hablamos de hiperpigmentación postinflamatoria, tenemos los casos de hipopigmentación postinflamatoria, cuando hay destrucción del pigmento, ¿ya? Cuando hay destrucción del melanocito, tras un trauma generalmente que compromete más allá de la membrana basal, que son lesiones cicatriciales. Se puede dar en múltiples dermatosis, ¿ya? Por dar ejemplos, psoriasis, dermatitis atópica, seborreica, sarcoidosis, la misma micosis que conversamos, fungoide recién, líquen escleroso, etc. Se puede dar también en contexto de heridas, secuelas, incluso en tratamientos de crioterapia, como en el caso de arriba.
y son de lenta resolución. Todo va a depender en el fondo de la posibilidad de repigmentación que nos pueda aportar, por ejemplo, los folículos pilosos que están alrededor. Líquen estriado es una dermatosis inflamatoria autolimitada que no se tiene claro el origen. Generalmente sigue también una distribución blastoide en niños pequeños, parte, digamos, con lesiones papulares rosadas con fluente que van después siendo más blanquecinas, asintomático en general. Y quise finalmente hablar sobre la hipomelanosis macular progresiva. Es una patología en la cual se ha visto asociado el Cutibacterium acnes y que la verdad que hay que sospechar sobre todo en población adolescente, adulto joven, cuando no hay buena respuesta al tratamiento de pityriasis versicolor, ¿no? Las lesiones son bien similares. Eso, ahí los dejo con el Valdiviano, un tren traído de Inglaterra hace más de 100 años que hace un circuito ahí entre Valdivia y Antilgüe. Espero que les haya ayudado ahí por lo menos a abrir el diagnóstico diferencial de las lesiones hipo e hiperpigmentadas. Yo creo que lo importante aquí es hacerse el cuadro diagnóstico. En el caso de las lesiones pigmentadas, el cuadro donde aparece, digamos, las lesiones de tipo café, las que son azuladas, las que son congénitas, las adquiridas, las que son difusas y las que son localizadas, ¿ya? Y hacer, digamos, semiológicamente una diferenciación de cómo son estas lesiones. Y lo mismo con las lesiones que pueden ser acrómicas o hipocrómicas, difusas o limitadas, ¿cierto? Congénitas o adquiridas. Eso, muchas gracias.